Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Con muchísima vergüenza, debo confesarles algo. Como saben, me encuentro en Madrid. Bueno, muy bien. Ayer fui al Parque del Retiro y me subí a uno de los botes que alquilan para navegar en un pequeño lago artificial que ellos tienen ahí. Bueno, resulta que me entretuve alimentando los peces del estanque, llegué tarde a la casa y prácticamente no tuve tiempo de revisar las noticias para comentarlas al inicio del programa. Así que, con su permiso, voy a desperdiciar algo de tiempo colocando una declaración de Adán Chávez en que insiste en que a su hermano Hugo lo asesinó el imperio. Porque a Chávez nos lo mataron. En algún momento podremos comprobarlo. Ahora no tenemos pruebas suficientes. ¿Y de cuándo acá la dictadura venezolana ha necesitado de pruebas de lo que sea para hacer o decir lo que les dé la gana? Las Torres Gemelas las mandó a tumbar María Corina Machado y no tenemos las pruebas, pero pronto las tendremos. La oreja que Mike Tyson le arrancó a Holyfield, se la arrancó por encargo de Leopoldo López. No tenemos las pruebas, pero pronto las tendremos. El calentamiento global es producto de los gases que emana la diputada Delsa Solórzano cuando come nachos mexicanos. No tenemos las pruebas, pero pronto las tendremos. Y finalmente, compañeros, compañeras, otro punto que creo que se mencionó rápidamente, pero me parece muy importante destacar, precisamente porque seguimos en este camino de construcción socialista en paz, es que aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos. No tienen idea de cuánto me molesta que un sujeto intente convencernos de lo que resulta obvio a los ojos de cualquier ser pensante sin mover pendularmente un reloj de bolsillo así mientras reza. Están cansados, están muy cansados. Sus mentes ahora son débiles y son mías. Solo así puedo entender que, bañado en su propia bobería, este sujeto tenga el coraje de decirle al mundo que en Venezuela no hay presos políticos. Bueno, perdón, o sea, estamos hablando del mismo coraje que hay que tener para contarle a todos que a Hugo Chávez lo mató el imperio sin tener pruebas como sustento. Bueno, no hay presos políticos. Y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando, sobre todo en el exterior. Y por supuesto, lo siguen manejando en algunos ambientes aquí mismo en el país. Y siguen intentando engañar a alguna gente con esa matriz. Me parece que Adán Chávez confunde el tema de los presos políticos con el puki de la guerra económica. Los voceros del oficialismo están tan entrenados para repetir el cuento de la guerra económica con tanta frecuencia que, sin darse cuenta, lo han transformado en un código comunicacional tipo hablar en cuti. Por ejemplo, en lugar de decir España se alzó con la Copa de la Champions League, el comentarista deportivo de Venezolana de Televisión dice: guerra económica España, guerra económica se alzó, guerra económica con la Copa, guerra económica de la, guerra económica Champions, guerra económica League. Aprovecho la oportunidad que me doy desde mi propio programa, gracias Luis, por nada Luis, para preguntarle a Adán Chávez qué opinión le merece el retardo procesal, la manera en que los presos son mareados de un lado para el otro, de audiencia suspendida en audiencia suspendida, por cualquier excusa, porque a la juez le chocaron el carro, porque al juez le salió un viaje para la playa. ¿Qué opina Adán Chávez de los casos de presos con órdenes de excarcelación emitidas por tribunales de la patria y el capricho de los encargados de los centros de reclusión en no cumplir con la ley y dejarlos libres? ¿Cómo define el hermano del responsable supremo esa cuestión? Aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos. Eso, y taparse los oídos gritando la, es lo mismo. Cambiando de tema, ¿recuerdan hace pocos días cuando muchos se indignaron porque Kim Kardashian le presentó a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, una propuesta de reforma al sistema penitenciario en ese país a nombre de una señora que estuvo presa por un tema de drogas hace 20 años? Bueno, a la señora la soltaron. No, pero ya vaya. No la soltaron ustedes, decir Rodríguez. No te montes en esa ola que tú no sabes surfear. Bueno, podría decirse que Kim Kardashian ha logrado más que muchos políticos y en apenas una semana. Eso es más rápido de lo que toma a un basquetbolista convertirse en ex de una de sus hermanas. Trump otorgó el perdón presidencial a una mujer afroamericana llamada Alice Marie Johnson, quien cumplió 22 años de condena por posesión de cocaína y lavado de dinero. Kim Kardashian solicitó un indulto y se lo dieron en una semana. Miren, ni yo en el automercado pidiendo queso rallado. De verdad que no. Trump dijo en una rueda de prensa que está en total poder de perdonarse a sí mismo en caso de darse una condena por la investigación de la trama rusa, y mientras todo el mundo está indignadísimo con semejante comentario, yo tengo que reconocer la genialidad de Trump para desviar la atención de absolutamente todo lo que se interponga en su camino. Por el amor de Dios, el hombre es un maestro. ¿Pueden imaginar perdonarse ustedes
a sí mismos por las cosas que han hecho. Luis, mi esposa, Luis, caramba, de verdad, volviste a dejar la basura adentro. ¿Puedes sacarla de una buena vez? ¡De una! Y yo, bueno, tranquila, mi amor, entiendo lo que me dice, pero igual no te preocupes, ya yo me perdoné y me di el resto del día para ir a jugar dominó con mis amigos. Brillante. Bien. Continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla, se llama nuevamente Colonia, Alemania. Nos vemos mañana en Alemania, 9 de junio. Valencia, España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Las Palmas, Gran Canarias, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 3 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón, Florida, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos con el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el periodista David Placer, autor del libro Los Brujos de Chávez. No se retiren, seguimos conectados. Que a mí más me ha contado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware. Regresamos a Conectados. Bueno, mi invitado de hoy, acá está, David Placer. ¿Cómo estás, David? Gracias, Luis, por la Bienvenido. invitación. No, encantado. Gracias por venir. Cuéntame un poco de tu vida. Tú estudiaste periodismo. Estudié periodismo en la, comunicación social, Comunicación. en la Universidad Central de Venezuela. ¿Eso fue hace cuántos años? Hace muchos ya. ¿Por qué te fuiste por el periodismo? Bueno, yo creo que casi por descarte. No me veía haciendo nada diferente al periodismo. O sea, es una vocación muy natural. Y me gradué en el 2002, imagínate, aquel año convulso. Ajá. Y decidí irme para España a hacer una maestría. Y bueno, la vida me fue llevando y me quedé. ¿Qué te atrapó de España? Vivir acá. Bueno, mis padres son españoles. Mi cultura también, aunque yo nací en Venezuela, soy profundamente venezolano, yo siempre tuve esa parte de cultura. En mi casa nunca se hacían hallacas en diciembre. ¿No? No, se hacía a lo mejor... O sea, puro turrón, solamente turrón. Claro, un cocido gallego, una cosa que no calzaba mucho con la cultura local, con lo cual yo siempre me sentí un poco de los dos lados. Un poco de los dos lados. Entonces nunca me sentí extranjero en este país. Nunca me sentí extranjero. ¿Y llegaste a Madrid o te fuiste a Barcelona primero? Fui a Barcelona. ¿Estuviste en Barcelona? Estuve 11 años en ese casi país o esa región que aspira a ser país. ¿Qué opinas tú de eso, de esa intención separatista? Bueno, mira, yo con todos mis respetos, yo veo ciertos puntos en común con lo que nosotros vivimos ya desde hace casi 20 años. ¿Te refieres al chacao de Irene Sáez? También. ¿Tú te acuerdas? También. Oye, en un momento que uno dijo, bueno, ahí sí, chacao. Sepárense pues, chacao. También. Barcelona, y es verdad que Cataluña tiene una identidad diferente al resto de España. Hay que entenderla, hay que vivirla allí. Si tú no has vivido eso, ¿en qué se como diferencia? Extranjero, no lo puedes entender. Tienen una identidad, histórica propia. Tienen una lengua que marca mucho. Ellos se sienten muy orgullosos de su lengua propia. Yo lo respeto mucho. Yo no me siento orgulloso de hablar español. Yo hablo español como herramienta de comunicación. Y no me siento ni más ni menos por hablar. Pero en Cataluña y por toda la historia de España, incluso con un reinado itinerante, con una historia muy diferente, ellos sienten ese símbolo de identidad como algo muy intrínseco, muy importante para ellos. La catalanidad y la diferenciación del resto de España es un punto de honor para muchos catalanes, no para todos. Pero el estilo de vida, las costumbres, o sea, todo es muy español. ¿O hay algo que sí marca una distancia? Mira, lo que pasa es que Cataluña está dividida, vamos a decir, ¿Tú crees que toda esa cosa es culpa del Barça? En un 50%. Si Messi no es catalán, Messi no es catalán. Bueno, yo también creo que esa es una de las grandes contradicciones del catalanismo, ¿no? Esas multinacionales, ¿no? El Barça ya es una multinacional que de catalán ya tiene muy poco. ¿Tú sabes que debería ser el Barça? Separarse de Cataluña. Bueno, fíjate, es que
¿Ah? Es que esa es para una que prueben un contradicción. poquito de eso, para que lo prueben. Porque ¿qué sería la liga, no? ¿Qué sería la liga catalana Sí. sin el Madrid, sin Claro. el Valencia? ¿Qué sería el Barça sin la Liga? ¿Qué sería el Barça sin la liga? Claro, ¿cómo tú eres rey si no tienes súbdito? Efectivamente, yo creo Saludo que... a la gente del Real Madrid. La verdad, yo quisiera en este momento, pues, no quisiera perder audiencia. ¿Qué cosa es esa, no? Es como el Caracas Magallanes, el Real Madrid y el, Pero y el Barça. mucho más intenso. Ajá. Yo creo que nosotros siempre nos tomamos todos a broma. El Caracas Magallanes a mí siempre me pareció una broma, Ajá. ¿no? Una cosa de Sí. chiste, pero el Barça-Madrid es otra cosa. Y bueno, lo dicen Otro ellos, nivel. más que un club. En los estadios de esos juegos hay toronjazos. No. No hay toronjazo, ¿verdad? No. La gente se levanta, aplaude el gol y se sienta a esperar el próximo gol o el gol del contrario. Y uno va para el estadio, un Caracas Magallanes, y eso es toronja, mandarina, huevos duros. Sí, ron, cerveza, ¿no? Sales bañado, llegas Sí, bañado a casa. sí. Sí, no, esto es otra experiencia. Ahora, en esos juegos, fíjate, bueno, fuimos a otra parte, pero es interesante porque siempre fue un Caracas Magallanes en el Estado Universitario en Caracas como una prueba de popularidad para los políticos. O sea, los políticos les tienen un respeto bestial. Chávez más nunca pudo ir por uno de esos juegos, jamás. A pesar de encantarle el béisbol o decir que le encantaba. En los partidos acá, un Real Madrid y Barça también pitan a políticos que aparezcan o celebran a personalidades que entran al estadio. Fíjate, tiene una connotación un poco diferente. Ahora lo que se hace es en el minuto 17-14, o sea, minuto 17, segundo 14, Ajá. empiezan todos a hacer cánticos independentistas, porque en 1714 fue una guerra de secesión que ahora se interpreta, que no es así, pero se interpreta como que fue el fin de la independencia, de la autonomía, más que independencia, de la autonomía de Cataluña. Ajá. Entonces ese minuto sacan todas las banderas, hay una reivindicación muy fuerte independentista, y el Camp Nou se ha convertido, sí, ciertamente, en un lugar... una arena política, es decir, es un lugar de pancarta política. ¿Y por qué te fuiste de Barcelona? ¿Por qué te mudaste a Madrid? Bueno, yo antes de mudarme a Madrid fui a Venezuela a hacer precisamente mi libro, Los Brujos de Chávez. Ajá. Y estando allí, ya prácticamente terminando la investigación, me surge una oferta en un medio económico. Ajá. Económico significa que se dedica a la economía. Completamente, economía digital, su nombre lo dice todo. Ajá. Y estoy desde ese momento, desde el año 2013. Estoy Estás cubriendo la fuente económica. económica completamente. Y bueno, alguna cosa política, pero básicamente fuente económica. Mira, vámonos al libro. Pues aquí está el libro, Los Brujos de Chávez. Es un título que ya per se es una cosa que uno dice, yo tengo que leer eso, o necesito que alguien me lo cuente, o yo tengo que ver la obra de teatro, la película. O sea, cuéntanos cómo llegaste tú a este libro. A escribirlo. Fíjate, en una de los viajes que yo hago a Venezuela, en una de las vacaciones de diciembre que hago, escuché a un militar hablando sobre todos los rituales que se hacían en el círculo militar el día 4 de diciembre. ¿Dónde lo escuchaste? Ese día, bueno, es un alto cargo militar que me lo contaba en una reunión, en una fiesta. Ah, ok. Un ambiente Si no, que informal, estabas en el metro y de repente distendido. estabas escuchando y tú... Ajá. No, pero fíjate que ese rumor yo lo había escuchado de forma insistente. Que si en Miraflores mataron a un león y no sé qué, que si hay un helicóptero que pasa por Caracas y rocía unos polvos. No lo has escuchado. Todo lo hemos escuchado. Oye, la del helicóptero... No lo has escuchado. No, eso no lo había escuchado, pero... Sí, esos rumores Pero insistentes sobre toda la brujería que supuestamente hacía el chavismo, yo me pongo a pensar, al escucharlo ya de una persona, no un rumor de pasillo, no un cuento de camino, sino de alguien que está trabajando para el gobierno, me cuenta eso con sumo detalle, yo digo, bueno, habría a lo mejor que hacer un trabajo periodístico para intentar dilucidar hasta qué punto es una mera invención, o es un mito, o es una mezcla de realidades con leyendas, o hasta qué punto hay una base, aunque sea milimétrica, base de realidad sobre todo esto. Entonces, bueno, haría falta hacer una investigación periodística con testimonios. ¿En qué año estamos hablando de esto? Bueno, estaba justo Chávez muriendo, porque ese fue el año en el que ya él había anunciado voten por Maduro como el próximo presidente, es decir, diciembre del 2012. ¿Tú crees de verdad que Chávez murió? Bueno, Porque físicamente está bien muerto. Pues, en esto, bueno, yo escuché que todavía en el Canal 8 que Chávez vive. Incluso yo creo que el legado también está muerto. Absolutamente. Pero, entonces, ¿eso fue qué hace? ¿6 años? ¿5 años? Ya va para... Sí, porque... Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Incluso haciendo el libro, todo el mundo me hablaba, y eso sí me llamó mucho la atención, todo el mundo me hablaba como si Chávez estuviese vivo. Entonces me comentaban, no, porque él me dice, no sé qué, él me cuenta, y cuando yo lo veo, pero él está muerto.
Es decir, le costó, claro, esto fue un trabajo de investigación en 2013, es verdad que había muerto hace pocos meses, pero a todo su entorno le costó mucho digerir esa muerte. Hablaban de él como si estuviese vivo. Bueno, muy bien, no se retiren, ya regresamos a Conectados. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados, mi invitado de hoy, David Placer. Es un placer, David. Nunca me habían hecho eso. Nunca. Oye, es un placer, David. El libro se llama Los Brujos de Chávez. Ya esto tiene por lo menos, ¿qué será? 2 años de publicado. Sí. 2 años de publicado. Más de 2 Mira, años. ¿por dónde comienza tu investigación? ¿Siempre lo pensaste para un libro o al principio sería un artículo? Claro, yo pensaba un reportaje, porque yo hacía colaboraciones para el diario El Mundo, aquí en España. Y entonces se me ocurrió hacer un reportaje para esto hasta que el primer editor del libro, Juan Carlos Zapata, que trabajó en Tal Cual, él me dice, no, este tema es tan bueno, da tanto de sí que tienes que hacer un libro. Deja todo lo que estás haciendo en España, vente aquí y haz un libro. Y él me convenció de hacer este trabajo que fueron al final 3 años. Fueron 70 entrevistas. ¡Qué barbaridad! Incluyendo amantes, exministros, colaboradores, golpistas, opositores también, y brujos de toda índole, por supuesto. O sea, el personaje más cercano a Hugo Chávez con el que conversaste, ¿qué rango tenía? ¿En qué, no tenía en qué conjunto de amistades? O sea, ¿el amante o la amante, la persona más cercana con la que hablaste? Sí, por ejemplo, Irma Marsman fue amante de Hugo Chávez durante 10 años. Desde el año 82 hasta el año 92, cuando da el golpe de Estado. Entonces yo creo que es la... ¿Y eso lo supo Fidel? Bueno, pues lo sabe Fidel y lo bota de la casa. Imagínate que lo sabía hasta la familia de Chávez. A mí me sorprende mucho esa relación sentimental porque era sabido por todos, por todo el mundo, por el propio Raúl Baduel, por toda la élite conspirativa. Todos sabían que la mujer oficial de Chávez era Nancy Colmenares, pero realmente quien ejercía como pareja sentimental era Irma Marsman. Era también una conspiradora, una historiadora, estudió profundamente a Simón Bolívar, yo creo que eso los unió mucho. Y yo creo que ella es la que mejor conoció al personaje porque fue quien conoció a Hugo Chávez antes de que tocara el poder y antes de que tocara incluso la fama. ¿A qué tipo de rituales se prestaba Chávez para intentar acrecentar su poder? Fíjate, Chávez siempre tuvo esa debilidad por el espiritismo, por las ciencias ocultas, y de hecho ella me aporta una carta que está plasmada en el libro que escribió él en el año 85, donde le escribe a su bruja, oye, por favor, atiende a este soldado mío que tiene un problema muy importante, hazle los rituales que le tengas que hacer y yo te pago todo, ¿no? Y resulta que su amante tenía una hermana que era bruja, y a partir de allí él incursiona en todos esos mundos. Él empezó con el espiritismo, él hacía sesiones espiritistas, lo cuenta Yola Costa Chirino, Francisco Arias Cárdenas, lo ha contado Luis Valderrama en la cárcel de Yara. Entonces, él llamaba al espíritu de Maisanta para que tomara posesión de su cuerpo y a través de él le diera directrices a todos sobre cómo tenían que actuar y cómo tenían que forjar ese movimiento. Así empezó todo, pero luego fue tomando más cuerpo y luego iba a Sorte con esta bruja a invocar a los espíritus de los libertadores para comunicarse. ¿Y con le daba ellos. algún tipo de resultado? Él creía que sí. Él estaba convencido de que sí, de que le daba resultado. Y de hecho, apenas llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es rodearse de babalaos cubanos porque él cree que el régimen cubano también se sustenta, además de todo ese aparato férreo, militar, de espionaje, que todos ya sabemos, también en estos rituales que supuestamente practicaba también Fidel Castro y toda la cúpula cubana. Yo creo que más bien Cuba lo que hizo fue utilizarlo
Es decir, ver en él esa debilidad, esa tendencia profundamente supersticiosa para rodearlo de babalaos cubanos. Ajá. Y entrenados por ellos para que él estuviera sumiso a las órdenes de Cuba. eso por un lado, tú fuiste un paso más allí, pero lo que sí es cierto es que ellos tejieron, esa red de babalaos tejió una red de espionaje. Y entonces cada ministro, el propio ministro de la Defensa, el Raúl Bador me lo contó en Ramo Verde, cada ministro, cada gobernador, cada alcalde tenía su babalao cubano, que era asesor político y a su vez eran los ojos y los oídos de Fidel Castro en Venezuela. ¡Qué locura! Es decir, eran ¿Eso supuestamente... persiste posterior a la muerte de Chávez hoy día? O sea, Pero sí, Nicolás Maduro también anda con el cuento de los babalaos. Nicolás Maduro, bueno, él anda con otros cuentos. Sí. Él anda con Sí, otros sí. cuentos también, él es seguidor de Saibaba. Correcto. Él tiene una mezcolanza espiritual realmente sorprendente o chocante. Pero su mujer Cilia Flores, sí, el entorno de ella es santero. Santero. Y aunque ella también es seguidora de... En algún momento del desarrollo de la investigación y, digamos, de la redacción del libro, ¿te asustaste? Yo me asusté, por ejemplo, cuando voy al Cementerio General del Sur y veo cómo eso, pero no me asusto ni de los espíritus, ni de los brujos, ni de las ánimas que caminan por allí. O sea, me asusto... Ni de los tipos que entran a robarse los cuerpos en las tumbas y la cosa. Eso Eso fue lo que te asustó. Eso es lo que da miedo. Ah, no, está bien, claro. Eso es lo que da miedo. Es decir, ver cómo la delincuencia ha tomado ese cementerio, ver cómo saquean las tumbas. A mí me habló el responsable del cementerio y todo lo que contaba. Es decir, hasta 8 profanaciones diarias. Todo Y un ellos no pueden mercado. hacer absolutamente nada. No, pero, O sea, eso es ante la mirada de ellos porque no tienen ningún tipo de apoyo de seguridad. bueno, pero él me lo contaba que cuando fue a denunciar, él llegó el primer día, Ajá. el diácono, Rafael Plaza, llegó el primer día al Cementerio General del Sur y lo primero que hace es presenciar cómo estaban saqueando, cómo estaban sacando unos huesos y él va a la policía, el módulo policial que está dentro del propio cementerio. Y lo que le dice el funcionario policial que estaba ahí, lo siento, yo no puedo hacer nada porque ese que vaya es mi padrino. Oye, el tema del manoseo de los restos del Libertador está incluido en el libro. Sí, eso es un capítulo especial. ¿Qué buscaba Chávez con esa operación? Claro, en teoría era una operación encaminada a dilucidar la verdadera causa de la muerte del Libertador. Era supuestamente una operación científica. Eso es lo que dicen, o lo que dijeron oficialmente. Luego, no hace falta ser muy astuto ni muy perspicaz para ver cómo se realizó el acto de madrugada, transmitido por radio y cadena de televisión, donde Chávez le hablaba a Simón Bolívar y Simón Bolívar le respondía a través de la voz del propio Chávez. Es algo digno de ver. Yo no me acuerdo de eso, sí. Es decir, Chávez lo que hacía era preguntarle, ¿realmente eres tú y tal? Luego dijo, bueno, claro, estos son unos poemas de Pablo Neruda y tal, pero él dijo que el Libertador le respondió y le dijo que sí era él, ¿no? A través de, supuestamente, de esos poemas de Pablo Neruda. Pero más allá de toda la puesta en escena, que realmente fue sorprendente, lo que realmente llama la atención de esto es los testimonios del propio, bueno, incluso de los propios forenses que estuvieron allí, que decían que hay que hacer una auditoría real de los huesos, porque a lo mejor alguno falta. Ajá, que se lo habrían llevado para practicar brujería. Efectivamente. ¿Y tu forma de entender la brujería cambió a partir del libro? O sea, ¿le otorgabas antes algún tipo de credibilidad y ahora se la das o qué? A mí me llenó de dudas, Ajá. más que de certezas. Lo que sí es cierto, que ellos están convencidos de que le funciona. Y a mí, un alto jerarca del chavismo y también sumergido en estos mundos de la santería, y creo que también de la palería cubana, me dice que ellos están muy contentos de que algunos líderes de oposición o de que la dirigencia opositora crea que estas cosas son tonterías, ¿no? Porque así, dicen ellos, creerán que todo lo que le pasa es por mala suerte. Imagínate tú. Es decir, ellos tienen un convencimiento absoluto de que le funciona. ¿El chavismo cómo tomó la aparición del libro? Recordemos que el libro se llama Los Brujos de Chávez. Aquí está. ¿Cómo Bueno, al principio soportaron? recibí muchos ataques cuando presenté mi libro aquí en España. Tuvo mucha repercusión internacional en Miami, bueno, en medios de 17 países, ¿no? Se hicieron eco y sí hubo una campaña muy fuerte al principio. Zurda Conducta, Diosdado Cabello, 2 veces me dedicó 2 programas. ¿Qué dice Diosdado del libro? Bueno, que todo es una patraña, que todo es una mentira, que todo es... Pero Diosdado es muy irritable. Sí, yo creo que sí. O sea, esos son... O sea, a lo mejor no era cuando realmente no le gustó tanto el libro. A lo mejor caíste dentro de un programa malo. A
A lo mejor ese día algo le pasó. No había nada que decir. Puede ser. Lo que me llamó la atención fue que habló 2 veces. Pensé que ese día María Corina no hizo nada, se quedó en su casa. Es verdad. Es la favorita de Diosdado. Es verdad. Yo creo que no lo leyó, Ajá. pero lo que me llama la atención es que yo hablé con él. Yo hablé con Diosdado Cabello en persona para este libro. Claro, él nunca me dio una entrevista. Pero luego de la rueda de prensa, no sé si recuerdas, esa rueda de prensa donde Mario Silva lo acusaba de ser un corrupto, de... ¿Eso fue una rueda de prensa o cuando le intervinieron el teléfono? No, fue un audio. Claro. Pero él se vio obligado a hacer una rueda de prensa para desmentir todo eso y decir que era una conspiración de los servicios secretos de Israel y tal, una cosa. Y estaba rodeado de Freddy Bernal y de otros dirigentes. Ahí yo aprovecho ese acto para conversar, para entrevistar brevemente 10 minutos a Freddy Bernal y brevemente 10-15 minutos a Diosdado Cabello. Y cuando yo le abordo, eso me llamó mucho la atención, el tema de la brujería y de todos estos asuntos espiritistas en el chavismo, él se abrió porque no contestó ninguna otra pregunta sobre la corrupción y sobre todo este tema. Pero este tema, a él le interesaba hablar sobre él. Y a mí eso me llamó mucho la atención. ¿Y qué dijo? Bueno, en conclusión lo que dijo fue que él no estaba metido en nada de eso, pero que había otros. Ajá. Supongo que ahí estaba pensando en Nicolás Maduro o en Tarek El Aissami, supersticioso como el que más. Sí. Que ellos sí transitaban estos caminos. La muerte de Chávez está reflejada en el libro, está registrada. Sí, por supuesto. Y hay también un tema de brujería relacionado con la muerte de Chávez. En la muerte de Chávez, lo que pasa es que no quiero hacer spoiler, por supuesto, del último capítulo. Danos 3 opciones. Que es el que más impacta a la ¿Puede haber gente. pasado opción A? Pero sí, bueno, hay muchas dudas incluso sobre la fecha. Eso es obvio, ¿no? Sobre la fecha en la que murió, incluso... Si tuviéramos que increpar a una sola persona para saber exactamente la fecha en que murió Chávez, ¿quién sería? Sus edecanes. ¿Cómo se llama? El muchacho que toca el 4, el que se la pasa con Maduro para arriba y para abajo. Esos Solano, Salono, sí, claro. Pero yo creo que él no fue edecán de Chávez y no estaba en Cuba en ese momento. Por ejemplo, habría que preguntarle... Escalona se llama. Habría que preguntarle a Rafael Ramírez, por ejemplo, que él es el que anda amenazando con el que va a decir exactamente cuál fue la fecha exacta, si lo molestan mucho. Y fíjate que no lo molestan. No, por algo será. Por algo será. Hay muchas dudas. Sí es cierto que los testimonios de los sacerdotes que luego lo vieron en el hospital militar decían que él llegó vivo. Realmente yo creo que es un capítulo todavía por esclarecer. Muy bien, ya regresamos a Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Southgate Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Southgate. Regresamos a Conectados. Hoy estamos conversando con el periodista David Placer sobre su libro Los Brujos de Chávez. ¿Cómo se ha vendido el libro? El libro lleva una inercia muy buena de venta y se vende, bueno, sobre todo, bueno, en Venezuela se vende muy bien, pero también, bueno, en todos los países donde hay venezolanos en el exterior, se vende por Amazon, bueno, de forma... Claro, bueno, de todas formas, el tema de Chávez fue un fenómeno mundial, pues, ¿no? Es cierto, es cierto, genera mucho interés en todas partes. Mucho interés. Y además por las consecuencias del país que nos dejó. O sea, todo este desastre que estamos atravesando hoy día tiene su origen en este caballero que está acá. Y eso es algo que no hay que olvidar. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo disfruté tanto de esta portada porque tiene una creatividad, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver si lo muestro por aquí también. Aquí está bien. Una creatividad increíble, insólita. ¿Bien? Ahí está el pajarito. El hombre y su alter ego. ¿Cuál es la idea de esta portada? Te la explico. Sí, pero explícame. O sea, ¿qué intentaron comunicar? Todos recordamos el episodio en el que Maduro le comunicó al país de forma casi solemne que Hugo Chávez se le había aparecido en forma de pajarito. Sí, señor. Es que ese episodio casi da risa, ¿verdad? ¿No? Yo lo utilicé durante 2 años y medio en una rutina de humor. Es que daba para eso. Bueno, increíble, claro, son unos excelentes libretistas ellos. Sí. En algunas ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que perdió una oportunidad este hombre magistral
de que, oye, de que se le apareciese Hugo Chávez a una secretaria firmando algún decreto en Miraflores, una devaluación, algo. Si le hubiera parecido en forma de oso, Pero, chico. un león. De oso, Pero ¿no? tú te imaginas. Un oso grizzly. Claro. O sea, en Venezuela no hay oso grizzly. Y yo le juro, yo vi un oso grizzly y tú, ¡wow! Se me apareció como Godzilla entre dos edificios y los tumbó, yo soy Chávez. No, se le aparecía como un colibrí. Ajá. Claro, entonces fíjate que da risa, es casi risible, ¿no? Ese hombre con ese ímpetu, con esa energía, ¿cómo se va a aparecer en forma de pajarito, no? Ahora, tú viviendo acá en Europa, ¿cómo puede ser interpretada una cosa como esta? O sea, los episodios de la política venezolana que hemos vivido, que hemos sufrido durante 20 años, porque vamos también a traer al Chávez vivo a este escenario. O sea, son de un folclore muy nuestro, ¿no? Muy para nuestra gente, Por supuesto. de alguna manera, que en otras sociedades son vistos como, por el amor de Dios, pero ¿cómo esta gente puede convivir con un circo de tal magnitud? O sea, ¿cómo es observado todo esto desde Europa? Sorprende mucho que una dirigencia política, gente que tiene bajo su responsabilidad las decisiones estratégicas de un país, se guíe por lo que le dice una bruja, o por lo que le dice un astrólogo, o por lo que le dice un babalao, ¿no? Entonces, demuestra de alguna manera la clase de dirigencia que tenemos, ¿no? Que supedita todas las decisiones importantes de un país a eso. En tu opinión, ¿qué sorprende más? El tema de que un líder, no un líder político, un gobernante, un presidente de un país, tenga este tipo de consultas o someta sus decisiones o sus estrategias a la consulta con un babalao, o que un país todavía tenga el sistema del reinado. O sea, el príncipe, la reina, la cosa que se heredan. Bueno, es excelente reflexión guión pregunta, porque es cierto que desde esta supremacía europea siempre nos hacen ver como la tribu que todavía cree en estas cosas, pero bueno, ellos todavía tienen la monarquía, ¿no? Esa institución medieval todavía vigente. A mí me llamó mucho la atención que no era una debilidad de Hugo Chávez, y no tenemos que ver la brujería como arma de poder solo desde la llegada del chavismo, desde Juan Vicente Gómez, y me voy mucho más atrás, Joaquín Crespo, igual que Hugo Chávez, llanero, dictador, violento, profundamente supersticioso, tiene todas las cualidades, y por cierto desapareció el cadáver de Joaquín Crespo y de su mujer Misia Jacinta, sus huesos, del Cementerio General del Sur, casualmente. Juan Vicente Gómez, en la época democrática, salvo Rafael Caldera, todos los presidentes, y Raúl Leoni, todo el resto de presidentes se prestaban a algún tipo de brujería, de rituales, de hechizos, la famosa pipa de Rómulo Betancourt. ¿Qué pasó con la pipa de Rómulo Betancourt? Bueno, Rómulo Betancourt decía que su pipa estaba embrujada. Entonces él iba a Barlovento, a un pueblo que se llama Virongo. Virongo o Bilongo, lo dicen, ¿no? Se dice de dos maneras. Sí, porque Vilabong es la marca de sur. Efectivamente. Y allí y él se encargaba de que eso se supiese, porque él creía que sus adversarios políticos lo iban a respetar un poquito más si sabían que ese brujo lo atendía. Luego, Luis Herrera, Campis, tenía su pepa de Samuro. Y eso todavía lo cuenta Ramón Guillermo Aveledo, que fue secretario. Pero la tenía como atragantada aquí en la garganta porque hablaba rarísimo. Oye, tú un Toronto, nunca pudo hablar distinto. La llevaba en su bolsillo. Ajá. Y Jaime Lucinchi, a mí me sorprendió, yo descubrí este episodio en la investigación del libro. Jaime Lucinchi hizo una campaña para televisión con un vidente norteamericano que decía que las elecciones de 1983 las iba a ganar por un margen de 200.000 votos el candidato blanco Jaime Lucinchi. Y entonces eso se utilizó como spot ¿Y tuvo publicitario. algún tipo de influencia en el movimiento de los números a su favor o en su contra? Bueno, pero es que precisamente este vidente lo que hacía era pronosticar lo que decían todas las encuestas, que no se equivocaron. No, pero si cualquiera es vidente. Ganó con ese porcentaje. Y luego llegó el Partido Social Cristiano, Copey denunció que ese mismo vidente le había pedido $200.000 para pronosticar el resultado contrario. Ahora, esta investigación te hizo a ti una persona más creyente de alguna manera, en algo, o menos creyente. Me generó muchas dudas, porque, claro, tú realmente piensas, bueno, si estos jerarcas hacen todo esto de forma premeditada, siempre con un mismo objetivo, para conservar el poder, La manipulación, el populismo. No hay otro.
y les da resultados, dices, bueno, ¿será que a lo mejor hay una causa-efecto? Por supuesto, esto yo no lo abordo en el libro, yo lo que hago es relatar todo lo que esta gente hace, pero sí, de alguna manera te comienza a generar dudas. Bueno, pero ¿será que algo funciona? Pero ¿será que ¿Y tú te hiciste alguna vez un un trabajo de eso? Yo lo que fui es... O sea, ¿te hiciste una consulta? Claro, yo fui donde todos ellos a ver qué era eso, ¿no? A mí me leyeron el IFA, que es lo que, bueno, la santería original, que es la que viene de África, son son como unos caracoles que te echan, entonces según la posición en la que salen, pues te van pronosticando el futuro, pero luego son como unas cosas muy aprendidas, entonces siempre te dicen, y en claves tribales, no salgas de noche porque te puede comer un león, cosas así que dices, bueno, esto ya todo hay que modernizarlo. Sí, claro. Esto hay que modernizarlo un poco. Luego fui a Sorte, por ejemplo, a ver cómo supuestamente esa gente le entraban espíritus de incluso de indios norteamericanos, de lenguas muertas, y yo me admiré cómo alguna de esa gente sabía 4, 5, 6 lenguas y tenían traductor y todo. Pero algo de lo que hablaste en estas sesiones sucedió, tú dijiste, wow, mira esto, o sea, en algo coincidió, lograste algún contacto con un espíritu de alguien que ya no está, o sea... Bueno, fíjate, a mí me sorprendió, no personalmente a mí, sino los testimonios que recogí de lo que le habían dicho los brujos a Chávez y que luego realmente sucedió. Uno no sabe si fue por casualidad o por las buenas artes de esos videntes, pero por ejemplo, y el libro empieza así, su bruja le dice te vas a morir antes de los 70 años y te vas a morir de una enfermedad muy grave. Eso él a los 30 y pocos años lo atormentó y le fue diciendo a todo el mundo, oye, que me dijo la bruja, era la negra Cristina, porque era su cuñada no en ley, su cuñada oculta, la que le había pronosticado eso, y se lo dijo a Raúl Baduel, se lo dijo a Arias Cárdenas, se lo dijo a todos sus amigos, a todo ese entorno conspirativo que estaba preparando el golpe de Estado del 92. Y ese episodio lo marcó mucho, y mucha gente lo conocía. Luego, cuando sucede, es que se empiezan a recordar, oye, ¿ustedes se acuerdan de lo que le había dicho la bruja Chávez? Se empiezan a mandar mensajes y empiezan a recordar todos los episodios. Realmente fue asertiva esta bruja en varias cosas, y luego lo que uno se pregunta es, bueno, ¿casualidad? ¿O será que tenía alguna evidencia real? Eso nunca... Bueno, tú sabes que yo escuché hace 2 días un chiste que estaba referido a esto que llaman fake news, ¿no? Que Donald Trump se ha encargado de popularizar las noticias falsas. Entonces, el chiste decía que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, iba a buscar que las noticias falsas que publicaban en esa red sucedieran solamente para recuperar el prestigio de Facebook. O sea, fake news. Entonces el tipo iba a buscar que todo sucediera era una manera de hacer el chiste. Es un argumento fantástico, sí. Claro, que también puede ser un chiste que aplique para estas cosas de la gente que cree en santería, etc. Ya regresamos con la última parte de Conectados. Regresamos a Conectados. Estamos conversando hoy con David Placer. Su libro se llama Los Brujos de Chávez. Acá está, Los Brujos de Chávez. ¿Está en digital? Sí, está de venta en Amazon, en impreso y en digital. Tiene que ser, claro, hoy día. Fantástico. Oye, y hoy día entonces estás trabajando con la economía, fue lo que quedamos, ¿no? Sí, también estoy preparando a lo mejor lo que será una continuación ¿del libro? De este libro con el nuevo régimen, claro. Wow. ¿Y se ha incrementado el tema de los brujos en relación a la dictadura venezolana o se ha disminuido? ¿Han pasado ahora a la lectura de cartas, a leer el cipo, la borra? Bueno, fíjate que Miraflores, y eso fue una de las cosas que yo hice para el libro, yo entré para comprobar si lo que me decían los babalados era cierto, de lo que había allí, de los rituales que se hacían allí, y a mí me sorprendió mucho en el Salón de la Patria ver la cabeza de un caimán y pétalos de... Cuando tú dices que es un caimán disecado. Sí, claro, por supuesto, no es un caimán. Sí, o sea, no es que está un caimán con el cráneo abierto y un poco mosca. No, por supuesto. O sea, que uno imagina con el tema de la brujería. No, por supuesto. No, es un caimán disecado. Y entonces tiene sus frutas y tiene en la espada de Simón Bolívar le ponen pétalos de rosa, caramelo, le ponen miel, supuestamente para endulzarlo. Y claro, todos esos elementos, bueno, velones a todos los próceres, con unos ladrillos, con unos grilletes, es decir, con una simbología que tú sabes que eso es impropio de un palacio presidencial, ¿no? ¿Cuántas personas calculas tú que han entrado a esos salones en el palacio presidencial y han dicho la frase sape gato? Yo creo que sape gato a lo mejor pocas, porque los que entran allí... Lo habrán pensado, ñaragato, sape gato, ñaragato. Los que entran allí es
yo creo que más para disfrutar, contemplar o encontrarse Ojalá. con alguna energía, no sé, rara allí. Pero bueno, uno de los que entró y está de forma documentada porque hizo su firma allí es el hijo de Nicolás Maduro. Él supuestamente experimentó una experiencia sensorial. Estaba ahí en el libro de visitas y yo lo leí y bueno, le saqué la foto respectiva y demás. Nicolás Maduro Guerra. Ajá. Bueno, prácticamente describe allí, como decía Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. ¿Ah, de verdad? Sí. Ah, imagínate tú. Esto, y qué raro eso. ¿La fotografía está publicada en el libro? Esa fotografía no, esa fotografía la he utilizado yo en redes. La pusiste a rodar por ahí. Exacto. ¿Y te amenazó alguien con la publicación del libro? ¿Te recibiste algún tipo de...? Algunas amenazas anónimas que no les presté demasiada importancia y bueno, lo que sí me dio cierto respeto es cuando empieza Zurda Conducta o Diosdado a cargar contra el libro, pero creo que se les pasó. Ahora supongo están preocupados. ¿Eso más bien no le dio un impulso a la venta? Pero por supuesto, es que en ese momento se agotó. Y yo esperaba que Diosdado hiciera un tercer programa mencionándolo, pero no ocurrió. Qué loco, porque de verdad que esa gente no mide en lo que se han convertido, o sea, se han convertido en una caricatura. Claro. Entonces lo que hacen es impulsar todo lo contrario, pero bueno, en fin, allá ellos. Esto, ¿cuándo podrías estar publicando la segunda parte de esto? Espero que para el año que viene. El año próximo. Sí. ¿Tienes algún tipo de referencia de cómo tomó la comunidad de la brujería la publicación del libro? O sea, ¿sientes que lo trataste con respeto? Sí. Yo lo traté con respeto, por supuesto. Hay gente dolida, pero creo que es una corriente muy, muy minoritaria. Los santeros y babalaos que lo han leído creen que lo trato con cierta equidistancia, ¿no? A pesar de que muchas de las cosas que hacen, evidentemente no las comparto, pues Sí. intenté ser pulcro en el tratamiento del tema. Pero le gustó mucho, por ejemplo, a la comunidad evangélica. Eso me llamó mucho la atención. ¿Y por qué le gustó? Bueno, porque ellos están en contra de todo. Claro, esto, obviamente. ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿Hay algún brujo, algún babalao que pueda decir, que se pueda haber sentido afectado en el sentido de que entiendan que lo que está pasando en Venezuela no puede ser el resultado del mal uso que se haga de la santería? sí, efectivamente. Algunos dicen... Porque la promueven muy mal si fuera así. Exactamente. Algunos, sobre todo babalaos opositores, que los hay. Ajá. Porque claro, a veces pensamos con todo este relato que todos los babalaos son chavistas. Y no, simplemente el chavismo utilizó Claro. a esa Es religión. como utilizan la figura de Cristo y esa el pseudo-religión, crucifijo. Por supuesto. Ah. La utilizó porque ellos intentaron hacerse con los favores de la Iglesia Católica, no pudieron. Con la Iglesia Evangélica no pudieron. Y en la santería encontraron la herramienta perfecta, porque no hay una pirámide, no hay un jerarca al cual enfrentarse, digamos. Entonces, cada padrino de la santería, pues, es susceptible de ser comprado. Y de hecho, hay muchos... Bueno, eso también pasó con los evangélicos. Algunos pastores evangélicos fueron comprados y sus iglesias, bueno, hicieron grandes reformas y demás. Yo los cito algunos en el libro y, bueno, y también se ofendieron por eso. Nombra uno que rime con cuchi. No caeré en provocaciones. O que rime con peluchi. Haga usted el ejercicio en casa. No, yo no me refería a él, no Ok. me refería a él, pero tú lo mencionaste, ahí Está bien, queda. ¿qué vamos a hacer? Ahí queda. Mira, oye, pues más un gustazo conversar contigo, David. Tus redes pues sociales las mantienes muy activas, supongo. Bueno, no tan activas como... Ajá. Porque uno, es que es un trabajo eso. Sí. Mantener las redes sociales activas, tienes que dedicarte Y además a en eso. el caso supongo yo, de los reporteros, de los periodistas, es como un drenaje a primicias que de repente puedes publicar en un artículo o en una entrevista en otro medio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sí. Yo me sorprendo con periodistas que las primicias que logran, entonces las revientan en redes sociales. Claro, en una story de un Instagram. ¡Ay, tú loco, no! Claro. Eso se borra en 24 horas. Sí, yo creo que bueno, todos estamos aprendiendo un poco, ¿no? Claro. No hay fórmula, Sin duda. pero yo creo que debemos estar abocados a investigar, no a exponernos. ¿Tú crees que el contenido de este libro, Los Brujos de Chávez, hubiera sido posible en un documental? Bueno, ¿En de forma hecho, documental? yo creo que es perfectamente posible. Por el tema de los testimonios, que de repente la gente, no todo el mundo se atreve a aparecer en una cámara. Pero fíjate que fue muy fácil hacer Los Brujos de Chávez cuando Chávez estaba moribundo o recién muerto, mucho más fácil de lo que es hacer, o de lo que sería hacer este tema hoy. Porque en este libro solo una persona no quiso salir. El resto, exministros, colaboradores, amigos, todos salen con nombre y apellido. Y citados completamente con sus frases textuales. Hoy con Maduro, con el régimen actual,
eso no es posible. Todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo dice, bueno, yo te cuento, pero no me pongas ahí, yo no quiero aparecer. Es decir, ha cambiado mucho Claro. en pocos años, en 4 o 5 años ha cambiado mucho el país. Mira, después de hacer esta investigación, ¿has tenido la sensación de que hay otros gobiernos en el mundo que han intentado las mismas estrategias con brujos? Pero por supuesto, y uno de los casos paradigmáticos, además que se han hecho novelas extraordinarias como Santa Evita, es el caso de Eva Perón. O sea, todo el... Pero en la actualidad hoy día. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, si nos vamos a gobiernos africanos, te diría que casi todos. Allí hasta el brujo de la tribu asciende a presidente, ¿no? ¿Tú no crees que le echaron mal de ojitos a Rajoy? No sé si mal de ojito o otra cosa. tal vez otra cosa peor le echaron. Pero bueno, fíjate que de la tierra de Rajoy, de las megas y tal, se habla mucho que el político gallego es muy creyente en la brujería. Cristina Cifuentes, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta del PP de Madrid hasta hace poco, ella hacía vudú. Se le descubrió eso, además de que robaba cremas en los supermercados y por eso la echaron. Hacía este tipo de cosas también. Entonces, claro, aquí en la política europea, donde eso no pasa, bueno, François Mitterrand tenía a su bruja que era amante. Eso me lo contó una periodista de Claro, pero Interview. permíteme, discúlpame que te corrige, pero que cuando tú te refieres a un amante como bruja, es una cosa más pasional. ¿Sabes? Así es como le dice a la esposa, ¡tú te acostaste con esa bruja! O sea, Me refiero... perdón, pero o sea, déjame hacerte ver la luz. Oye, David, muchas gracias por acompañarme, de verdad. A ti, gracias. Encantado y bueno, mucho éxito en todo lo que hagas. Igualmente, Ya gracias. será hasta mañana.